Buenas noches. El día de hoy voy a explicar el tema de contratos preparatorios. Como primer subtema vamos a revisar el concepto de promesa y sus diversas denominaciones. Los contratos preparatorios son acuerdos cuya finalidad principal es allanar el camino de la celebración futura de un contrato definitivo. Entre estos destaca el contrato de promesa, también conocido como promesa de contrato, precontrato o contrato preliminar. El contrato de promesa se define como aquel en el que una o ambas partes se obligan a celebrar en el futuro un contrato definitivo bajo ciertas condiciones y dentro de un plazo determinado. En Coahuila, estos contratos están regulados principalmente por los artículos del Código Civil local que establecen requisitos específicos para su validez. El siguiente sería utilidad económica y jurídica de la promesa. Las promesas de contrato tienen una utilidad económica y jurídica significativa. Desde el punto de vista económico, permite a las partes asegurar condiciones y voluntades antes de la formalización de un contrato definitivo, lo cual genera estabilidad, previsibilidad en los negocios jurídicos. Desde el punto de vista jurídico, sirve como una garantía del consentimiento futuro de las partes, siendo específicamente en las operaciones que requieren preparaciones o cumplimientos de ciertos requisitos previos, por ejemplo, como obtención de permisos, financiamientos, estudios, etc. Asimismo, permite que las partes aseguren su posición jurídica y evitar la incertidumbre sobre la celebración posterior de los contratos. Como siguiente sería elementos y efectos del contrato de promesa. El contrato de promesa debe reunir ciertos elementos esenciales para ser válido, como ellos son consentimiento de ambas partes, el objeto lícito, que consiste en la obligación de la celebración del contrato futuro, también como para que sea válido, el plazo o condición que determina cuándo deberá celebrarse el contrato prometido o el contrato prometido determinado, es decir, debe señalarse claramente el tipo de contrato que se debe de señalar o de que se va a hacer, como compraventa, arrendamiento o ya sea algo del ámbito similar. Según el Código Civil de Coahuila, el contrato de promesa obliga a celebrar el contrato definitivo cuando se cumplen las condiciones pactadas. No genera aún los efectos del contrato final, pero sí se puede exigir jurídicamente su cumplimiento forzado o la reparación de los daños por el incumplimiento. Como siguientes son las clases de promesa. La doctrina y la legislación reconoce principalmente dos tipos de promesa. Promesa unilateral, solo una de las partes se obliga a celebrar el contrato futuro. Promesa bilateral, ambas partes se comprometen recíprocamente a celebrar el contrato definitivo. También puede clasificarse según el contrato prometido, como promesa de contrato, de arrendamiento, de dación en pago, etc. O según el momento del cumplimiento, promesa sujeta a plazos o a condiciones. Como siguiente sería efectos del incumplimiento de la promesa. El incumplimiento del contrato de promesa genera consecuencias jurídicas importantes si una de las partes no cumple con la obligación de celebrar el contrato prometido. La otra parte puede exigir jurídicamente el cumplimiento forzoso si se cumplen los requisitos de validez del contrato de promesa, reclamar daños y prejuicios por el incumplimiento, resolver el contrato si se pacta dicha posibilidad. En algunos casos, especialmente cuando se han entregado anticipos o contraprestaciones, pueden solicitarse también restitución de lo entregado. En conclusión, el contrato de promesa como contrato preparatorio juega un papel clave en el derecho civil al permitir que las partes
se comprometan anticipadamente a celebrar un contrato definitivo bajo condiciones pactadas. Su correcta estructuración protege los intereses de las partes, aportando seguridad jurídica y permite que las relaciones contractuales evolucionen de forma ordenada y predecible. Sin embargo, su fuerza vinculante también exige responsabilidad y cumplimiento, ya que su cumplimiento puede generar importantes consecuencias legales. Y eso sería todo por el tema. Muchas gracias.